Hablemos de viajar al espacio profundo. Sé que ya mencionaste un poco esto. Hiciste un video hermoso llamado El viaje al fin del universo. Y al principio de ese video hablabas de Alpha Centauri. Entonces, ¿qué se necesitaría para que los humanos o criaturas similares a los humanos viajen a Alpha Centauri? Hay algunas maneras diferentes de hacerlo, supongo. Una depende de qué tan rápida sea la nave. Ese siempre será el factor determinante. Si desarrolláramos un sistema de propulsión interestelar que pudiera viajar a una fracción de la velocidad de la luz, entonces podríamos hacerlo en vida, que es lo que creo que la gente normalmente sueña cuando piensa en la propulsión y el viaje interestelar. Creo que nos podríamos subir a la nave espacial, y unos años después bajarnos en Alpha Centauri B, caminar por la superficie y regresar a visitar a nuestra familia. Por supuesto, habría una gran dilatación del tiempo relativista como resultado de ese viaje. Envejeceríamos mucho menos que las personas en la Tierra al viajar cerca de la velocidad de la luz durante un cierto tiempo. El reto de esto, por supuesto, es que no tenemos un sistema de propulsión que pueda lograrlo. Pero, ¿crees que es posible? Tienes un artículo llamado El disco Halo, propulsión relativista sin combustible de grandes masas a través de fotones, boomerang reciclados. Entonces, primero que nada, ¿qué es eso? Y en segundo lugar, ¿qué tan difíciles son los sistemas de propulsión alternativos? Había una idea más antigua antes de que empiece a analizar el disco Halo, y me gustaría aclarar que creo que el disco Halo no resolverá este problema. En un momento hablaré sobre el disco Halo, pero este sería útil para una civilización que está un poco más avanzada que nosotros, que se ha extendido por las estrellas y está buscando un sistema de autopistas económico para cruzar la galaxia. Para ese primer paso, solo para contextualizar eso, el disco Halo requiere un agujero negro, por lo que no se podría emplear en la Tierra ahora mismo. Hay muchos agujeros negros en la Vía Láctea, así que esa es la buena noticia. Hablaré de eso en un momento. Si quieres viajar a Alpha Centauri sin un agujero negro, tengo algunas ideas para darte. Hubo un proyecto Dédalo y un proyecto Ícaro, que fueron dos proyectos que la Sociedad Interplanetaria Británica ideó en una especie de escala temporal de 20 o 30 años. Y se preguntaron a sí mismos qué ocurriría si tomaran lo existente y realizaran intentos realistas de tecnologías futuras que están surgiendo en las próximas décadas. ¿Hasta dónde podrían avanzar en el sistema de viajes? Decidieron usar motores de fusión para eso. Si existiera la capacidad de detonar, siempre se puede imaginar ese tipo de bombas de fisión nuclear o de fusión nuclear explotando detrás de la nave espacial y propulsándola de esa manera, o teniendo algún tipo de reacción de fusión nuclear exitosa. Todavía no se ha demostrado que ese es un sistema de propulsión, por lo que podría lograr algo como el 10% de la velocidad de la luz en esos sistemas. Estamos hablando de naves espaciales enormes, y creo que se necesitaría una nave espacial enorme si vas a llevar personas a bordo. Este tema ha cambiado hace poco, y esa idea parece un poco anticuada ahora, y la mayoría de nosotros hemos renunciado a la idea de que las personas suban físicamente y biológicamente a bordo de la nave espacial. Ahora se considera la idea de enviar una especie de microsonda que pese solo 1 o 2 gramos, y eso es mucho más fácil de acelerar. Se podría empujar con un sistema láser a una velocidad muy alta, tal vez llegar al 20% de la velocidad de la luz. Tiene que sobrevivir el viaje. Probablemente una gran parte de ellos no lo logre, pero son lo suficientemente baratos como para que fabriquemos millones de ellos, y algunos sí llegarían y podrían enviar una imagen de regreso. Y si quisiéramos tener a una persona allí, podríamos ver la forma de hacer algo como una telepresencia, algún tipo de telepresencia con retraso, algún tipo de reconstrucción del planeta que se envía de vuelta para que puedas interactuar digitalmente con ese entorno de una manera que no sea en tiempo real, pero que sea representativa de cómo sería estar en la superficie de ese planeta. Creo que podríamos ser visitantes digitales de esos planetas. Lo cierto es que es mucho más fácil y práctico hacerlo de esa manera que forzar a un pedazo de carne mojada a volar físicamente por el espacio. Eso es algo que podríamos llegar a imaginar en el futuro. Como mencioné antes, el disco Halo es algo que está más allá de eso. Si se quisieran lanzar masas grandes, esos cuerpos podrían ser del tamaño de los planetas. En el caso del disco Halo, se pueden usar agujeros negros. Este es una especie de truco de la física. A menudo pienso en el universo como si fuera un juego de computadora, en el que se intentan encontrar códigos de trucos, hacks o explotaciones que el universo no tenía la intención de que se usaran. Una vez que se encuentran estos trucos, se puede acceder a todo tipo de capacidades interesantes que no había antes.
Y el disco Halo hace eso con agujeros negros. Es una situación muy común que haya dos agujeros negros, es decir, un agujero negro binario, en el cual ambos hacen una espiral. Me parece que LIGO ha detectado docenas de estos, quizás incluso más de 100, a esta altura. Y estos agujeros negros en espiral, en la fase previa a la fusión, orbitan entre sí muy rápido, incluso cerca de la velocidad de la luz. Freeman Dyson, antes de fallecer, creo que en los años 70, escribió un artículo provocativo llamado Máquinas gravitacionales, y sugirió que se podrían usar estrellas de neutrones como sistema de propulsión interestelar, y las estrellas de neutrones son una especie de versión de menor masa de un sistema binario de agujeros negros. En este caso, él sugirió hacer una especie de tirachinas gravitacional. Este se utilizaría para volar la nave espacial hacia este sistema binario muy compacto y relativista. Para esto se necesitan estrellas de neutrones, porque si hubiera dos estrellas, éstas se tocarían físicamente. Las estrellas de neutrones son muy pequeñas, tienen como 10 kilómetros de ancho, pueden acercarse mucho entre sí y tienen órbitas muy rápidas. Hay que disparar la nave espacial justo por el medio de las órbitas y hacer un tirachinas alrededor de una de ellas. Esto se hace alrededor de la que viene hacia ti. Una se alejará y otra vendrá hacia ti en cualquier momento. Se puede robar algo de la energía cinética en el tirachinas. En principio, se puede configurar hasta el doble de la velocidad. En este caso, puedes tomar tu velocidad y convertirla en tu velocidad más el doble de la velocidad de la estrella de neutrones. Y esa sería tu nueva velocidad después de la maniobra de asistencia gravitacional. Esto parece genial porque es básicamente energía gratuita. No estás generando un reactor nuclear ni nada para generarla. Simplemente la estás robando. Y así podrías alcanzar velocidades relativistas. Me encantó ese artículo. Pero tenía una crítica para hacerle, y la crítica era que esto es como intentar volar tu nave hacia una licuadora. Son dos estrellas de neutrones, con fuerzas de marea enormes, girando una alrededor de la otra una vez por segundo, o incluso más rápido, y estás tratando de pilotar tu nave para hacer esta maniobra, que es bastante arriesgada. Así que no me parecía práctico hacerlo. Pero me gustó, y tomé esa idea, porque así es la ciencia. La ciencia es iterativa. Tomas la idea de un gran pensador del pasado y la ajustas un poco para perfeccionarla. Así veo al disco Halo. Yo sugerí, ¿por qué no reemplazamos eso por agujeros negros? Que son comunes, y en lugar de pilotar tu nave hacia ese peligroso sistema caótico de licuadora, simplemente mantienes una distancia y disparas un rayo láser. Los agujeros negros tienen campos gravitacionales muy potentes, pueden curvar la luz en 180 grados, y se convierten en espejos. Entonces, el Sol curva la luz en quizás una fracción de grado, a través de la lente gravitacional, pero un objeto compacto como un agujero negro puede girar 180 grados. De hecho, si pones el rayo láser demasiado cerca del agujero negro, simplemente caería en él y nunca saldría. Entonces lo empujas, lo empujas, lo empujas hasta llegar a un punto en el que apenas roza el horizonte de eventos, y allí el rayo láser rodea el agujero negro y regresa. En este caso, lo que el rayo láser hace es una asistencia gravitatoria. Pero la luz y los fotones, a diferencia de la nave espacial, no pueden aumentar su velocidad. En lugar de acelerarse, la forma en que roban energía es aumentando su frecuencia, convirtiéndose en fotones de mayor energía. En esencia, se desvían hacia el azul, por lo que envías un rayo láser rojo y regresa uno azul con más energía. Y ya que los fotones transportan momento, lo que es algo poco intuitivo en la vida diaria, así es como funcionan las velas solares, transportan momento y empujan cosas. Incluso se pueden usar como pinzas láser para levantar cosas, porque ejercen presión y el rayo regresa con más momento del que tenía originalmente. Así que, en definitiva, puedes obtener una fuerza de aceleración de esto. Solo estás aprovechando la energía del agujero negro para lograrlo, por lo que puedes alcanzar la misma velocidad. Es la misma idea de Freeman Dyson, pero desde una distancia más segura. Y debería haber alrededor de 1 millón o unos 10 millones de agujeros negros en la Vía Láctea. Algunos de ellos estarían a tan solo 10 o 20 años luz de distancia, según las estadísticas sobre la probabilidad de cuán cerca podría encontrarse uno. Son difíciles de detectar porque son negros y por lo tanto son difíciles de ver. Pero estadísticamente debería haber bastantes en la Vía Láctea. Estos objetos serían estaciones de paso naturales. Podrías usarlos tanto para acelerar como para frenar y reducir la velocidad. Y además de todo esto, ya sabes, hemos estado hablando sobre astronomía y cosmología. Ha habido muchos avances realmente emocionantes en la detección y en la exploración de agujeros negros. Los fotones que hacen el efecto boomerang de los que hablas han sido objeto de mucha investigación, así como los anillos de fotones
y todas las cosas interesantes que suceden fuera de los agujeros negros. Sí, Así que todo lo que hay fuera del agujero en realidad podría ser lo que contiene la clave para entender lo que sucede dentro. Y está la radiación de Hawking. Hay muchas cosas fascinantes. Hay cosas alucinantes sobre los agujeros negros que la mayoría de la gente no entiende, como el principio holográfico y la idea de que la información se pueda almacenar fuera del agujero negro. No puedo comprender cómo puede proyectarse un objeto tridimensional en un plano bidimensional y almacenar información sin destruirla. Y si la destruye, desafiaría las leyes de la física. Todo esto es muy interesante en cuanto a aplicaciones más prácticas sobre cómo un agujero negro podría usarse para propulsión. sí, es posible que las civilizaciones avanzadas utilicen los agujeros negros de muchas maneras diferentes. De nuevo, creo que ha sido una idea popular o un recurso de la ciencia ficción que Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, podría ser el mejor lugar para buscar vida inteligente en el universo, porque es una especie de eh, motor gigante, por así decirlo. ¿Sabes? Una capacidad única de los agujeros negros es que puedes arrojarles materia y obtener estos chorros y discos de acreción que salen disparados. Y entonces, puedes usarlos para convertir materia usando la ecuación E igual a mc al cuadrado. Y no hay prácticamente nada más, excepto la aniquilación con su propia antipartícula como una forma de hacerlo. Tienen algunas propiedades únicas. Podrías abastecer de energía a una civilización arrojando basura a un agujero negro, simplemente lanzando asteroides y obteniendo toda la energía que la civilización necesitara. También podrías usarlos para acelerar un camino a través del universo. Incluso podrías pensar en usar pequeños agujeros negros artificiales como generadores térmicos. La radiación de Hawking de estos agujeros negros aumenta exponencialmente a medida que se hacen más pequeños. Por lo tanto, un agujero negro muy pequeño, uno del tamaño de tu mano, sería una fuente de calor bastante significativa. Y esto abre un abanico de posibilidades sobre cómo se podrían utilizar en un contexto de ingeniería para suministrar energía a una civilización.